Bienvenidas y bienvenidos a esta hora de adoración comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un gran placer, un gran honor y un gran privilegio poder adorar a Dios juntamente con ustedes en estos tiempos tan difíciles, tiempos de terremotos. La adoración de hoy va dirigida a nuestro Señor Jesús. Le rendimos lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras emociones, lo mejor de nuestras canciones. Y pensamos en Él como el restaurador, como el reconstructor. Así lo promete Él en la Escritura. Así que con eso en mente, con esas palabras de reconstrucción, de restitución, de restauración, nos acercamos hoy al trono de la gracia. Y comenzamos entonces cantando la oración de concentración. Sobre la roca de tu verdad, Cristo, edifícanos como piedras vivas de tu casa. Cristo, edifícanos. Reúnenos como tu pueblo santo. Cristo, edifícanos, trae entre nosotros reconciliación. Cristo, edifícanos, siembra en nosotros humildad. Cristo, edifícanos, haznos una familia amorosa. Cristo, edifícanos, añade piedras vivas a tu casa. Cristo, edifícanos hasta el día de tu boda. Cristo, edifícanos. Hoy vamos a tener participantes especiales. Los desamparados de Houston nos unimos el martes para orar en favor de los damnificados en Venezuela y en Colombia. Así que lo que vamos a escuchar hoy, vamos a escucharlo también de parte y en la voz de muchos hermanos y hermanas que aunque están en las calles o en peligro de quedar en las calles, están orando por todos aquellos que fueron afectados por los terremotos en Colombia. Let us bow down our heads. Dear God, we pray that you, by the Holy Spirit, you open our minds and our hearts, all our being, to listen to you, to hear you, and in listening to words, we can walk with you. In Jesus' name, your Son, our Lord and Savior. Amen. The Gospel of the reading for today comes from Luke, the Gospel of Luke, chapter 12, verses 54 and 56, and chapter 13, verses 1 through 6, and we have Patrick with us today reading. Patrick, welcome. He also said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, you will immediately say, it's going to rain. And so it happened. And we see the south wind blowing, you say, there will be scorching heat. And it happened. You hypocrite! You know how to interpret the appearance of earth and sky. But why do not know how to interpret the present time?
At that very time there was some peasant who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. He asked him, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, that they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you, but unless you repent, you will all perish as they did. Or those 18 who were killed when the tower of Siloam fell on it. Do you think that they were worse sinners than all the other people living in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all perish, just as they did." That is the word of the Lord. Praise to you, Christ. Profecía de Amós, capítulo 1, verso 1. Y capítulo 9, versos 11 y 14. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Reconstrucción de vidas y casas sin la presencia de Dios. Amós 9, 11 al 15. En estas semanas algunos de nuestras hermanas y hermanos han experimentado algo que emocional y teológicamente es difícil de explicar con palabras. Un terremoto. Estamos acostumbrados a pensar que el suelo es lo más estable que tenemos. Sobre el suelo nos paramos firmes, también caminamos. Sobre el suelo construimos casas, edificios, monumentos y templos. Y de repente, aquello que parecía firme comienza a moverse. Por eso resulta tan interesante que el profeta Amós comience su profecía mencionando un terremoto. Él dice, palabras de Amós, 2 años antes del terremoto. Amós 1:1. Amós sabe lo que significa vivir en una tierra sacudida, pero cuando llegamos al final de su profecía, Dios habla de algo que necesita ser restaurado. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, dice el Señor. Amós 9:11. Aquí aparece una pregunta. ¿Qué tiene que ver el terremoto con el tabernáculo de David? El tabernáculo de David había dejado de ser el centro de culto o de adoración mucho tiempo antes del terremoto que Amós menciona. Después de David, Salomón construyó el templo. Entonces, ¿por qué Dios habla de levantar el tabernáculo de David? Es que el terremoto invita a hacer una pregunta que va más allá de los años visibles. ¿Qué cosas se habían dejado caer mucho antes de que la tierra comenzara a temblar? Aquí está el mensaje de Dios para nosotros hoy. Dios puede levantar aquello que nosotros hemos dejado caer, incluso las cosas que se cayeron antes de un sacudón de tierra. Antes de que existiera el templo en Jerusalén, el rey David preparó una tienda para colocar el arca del pacto, que antes estaba en Gabaón, y se la llevó para Jerusalén. Y en medio de aquella tienda estaba el arca, símbolo de la presencia y del gobierno de Dios en medio de su pueblo. David organizó sacerdotes, cantores y músicos alrededor del arca.
Allí había sacrificio de acción de gracias, música, oración, proclamación de las obras de Dios y adoración continua día y noche. Lo extraordinario no era la carpa, lo extraordinario era la presencia de Dios. Y David estaba diciendo con su servicio de adoración, Dios es el verdadero Rey de Israel. Por eso, cuando Amós habla del tabernáculo de David, no debemos pensar simplemente en una carpa vieja que alguien necesita reparar. Amós está utilizando esta imagen de una manera mucho más profunda. La casa de David había caído, el reino se había dividido, el pueblo había perdido su unidad, la adoración se había separado de la justicia, el poder y la riqueza y los intereses humanos habían comenzado a ocupar el lugar que solamente Dios debía tener. Por eso Amós denuncia una religión que cantaba, sacrificaba y celebraba, pero que había olvidado al pobre, había corrompido la justicia y había separado el culto de la vida. Por eso, la restauración que Dios promete no consiste simplemente en reparar una estructura. Dios quiere restaurar lo que esa estructura representaba: su presencia, su pueblo con Él, su justicia en medio del pueblo, su adoración, su propósito. Porque podemos reconstruir casas sin reconstruir relaciones. Podemos reparar paredes sin reparar corazones. Podemos construir templos sin restaurar la adoración a Dios. Podemos levantar edificios y continuar viviendo lejos de Dios. Por eso Dios dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. El sujeto de la restauración es Dios. Yo levantaré. No dice, ustedes levantarán. Tampoco dice, ustedes restaurarán. Dice, yo levantaré. Porque hay cosas que solamente Dios puede restaurar. En estas últimas semanas algunas paredes se han agrietado, algunas casas han sufrido daños, nuestros corazones todavía están asustados, nuestra sensación de seguridad ha sido sacudida, pero hay algo que no se ha derrumbado ni se derrumbará: la presencia firme de Dios. La tierra puede temblar, pero Dios permanece. Las estructuras pueden caer, pero Dios permanece. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece. Y cuando nosotros solamente vemos ruinas, Dios dice, yo levantaré. Amós nos lleva todavía más lejos. Dios dice que levantará el tabernáculo de David, para que posean el resto de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Amós 9:12. Esto es extraordinario, estas son buenas noticias. La restauración de Dios no se queda solo en el pueblo de Israel. La presencia de Dios se convierte en bendición para todas las naciones y las familias de la tierra. Siglos después de Amós, en Hechos capítulo 15 con la iglesia, Santiago, uno de los apóstoles, cita este mismo pasaje. La iglesia está discerniendo qué hacer con los gentiles que están llegando a Cristo. Y Santiago, iluminado, ve lo que Dios está haciendo en Cristo. Y lo que Dios está haciendo en Cristo corresponde con esta promesa de Dios. Dios está levantando nuevamente el tabernáculo de David. Cristo es el Hijo de David. Y alrededor de Cristo Dios está formando un pueblo nuevo. Judíos y gentiles. Los que estaban cerca y los que estaban lejos. Personas diferentes reunidas alrededor de una misma presencia. Jesucristo. Por eso, después de un terremoto, nuestra pregunta no puede ser solamente ¿qué tenemos que reconstruir? Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere Dios restaurar? Dios quiere edificar nuevamente nuestra confianza en Jesucristo. Dios desea reconstruir relaciones basadas en su misericordia y perdón. Dios anhela que la justicia corra como un río por nuestras calles de las ciudades reconstruidas. Dios quiere que la abundante provisión sea compartida con quienes tienen necesidad. Dios desea que su presencia alcance a todas las familias de la tierra. Porque el Dios de Amós sigue siendo el Dios que levanta lo que ha caído.
Durante estas últimas semanas nuestras estructuras han temblado y por eso Dios nos invita a mirar más allá de las estructuras. Porque nuestra esperanza no está en que nunca vuelva a temblar la tierra, porque va a volver a temblar. Nuestra esperanza está en saber quién permanece cuando la tierra tiembla. Y ese es el Señor Jesús. No ponemos nuestra confianza última en edificios sismo resistentes. No la ponemos en nuestras fuerzas, no la ponemos en nuestra estabilidad económica, no la ponemos en nuestras circunstancias, ni en la unidad que tenemos. La ponemos en Cristo Jesús, que vive y permanece para siempre. Porque cuando todo se sacude, Cristo permanece. Cuando algo cae, Cristo permanece. Cuando tenemos miedo, Cristo permanece. Cuando solamente vemos ruinas, Dios dice: yo levantaré el tabernáculo caído. Y eso es solo algo que puede hacer Dios. Entonces, después del terremoto, no solamente preguntemos qué tenemos que reconstruir, preguntemos qué quiere Dios restaurar. Porque podemos reconstruir nuestras casas, edificios y templos, pero la pregunta es, ¿quién va a estar dentro de ellos? ¿Deseamos reconstruir y dejarlo reconstruido vacío de la presencia de Dios? ¿Queremos casas restauradas, pero familias quebrantadas? ¿Queremos edificios nuevos, pero comunidades injustas? ¿Queremos templos reconstruidos, pero corazones alejados de Dios? La restauración comienza con Dios. Él dice: yo levantaré. Y cuando Dios restaura, nosotros somos llamados a unirnos a su obra. Somos llamados a unirnos. Somos llamados a reconstruir vidas, a restaurar relaciones, a practicar la justicia, a recibir el extranjero, a compartir con quien tiene necesidad, a adorar a Cristo, a edificar espacios donde las personas y familias de todas las naciones puedan encontrarse con la presencia del Señor. Porque la última palabra no la tienen las ruinas, la última palabra la tiene Dios. Y Dios dice: yo levantaré. La tierra puede temblar, pero Dios sigue levantando su tabernáculo en su Hijo Jesucristo. Las estructuras pueden caer, pero la presencia de Dios permanece. Las ruinas pueden permanecer por un tiempo, pero no tienen la última palabra. Cristo tiene la última palabra. En Cristo Dios sigue restaurando. Dios nuestro, te damos gracias porque aun cuando la tierra tiembla y nuestras seguridades se estremecen, tú permaneces fiel. Gracias porque eres nuestro amparo, nuestra fuerza y nuestro refugio. Gracias por Jesucristo, nuestra roca inconmovible y eterna. Hoy intercedemos por quienes tienen miedo, por quienes han perdido sus hogares, sus bienes o la tranquilidad de sus corazones. Sé tú su refugio, consuelo, y permite que nadie enfrente estas crisis en soledad. Oramos por las autoridades, mucho más en estos tiempos tan catastróficos. Dale sabiduría, humildad y compasión para servir, especialmente a quienes más necesitan ayuda. Haz de tu iglesia un instrumento de tu misericordia. Que nuestras manos compartan, que nuestros corazones acompañen y que nuestra voz proclame justicia y esperanza. Señor, recuérdanos que cuando todo parezca temblar, Cristo está con nosotros. Afirma nuestra fe en tu reino inconmovible y haznos portadores de tu paz. Escucha como una oración los nombres de las personas por las cuales intercedemos. En el nombre de Jesús, nuestra roca y nuestro refugio, oramos. Amén.
la tierra tiembla, no vamos a temer. Si las naciones cambian, vamos a creer. Nuestra vida está firme, no vamos a caer. Cristo es la roca firme, confiaremos en Él. Todo puede moverse, todo puede cambiar, pero Cristo permanece, Él nos sostendrá. Cristo, eres nuestro refugio, Cristo, eres nuestra canción. Cuando todo se estremece, tú nos das tu salvación. Cristo, eres nuestro refugio, Cristo, eres nuestra paz. Tiembla el mundo, pero en Cristo firmes vamos a estar. Que corra la justicia como